Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cadena de Valor, donde como es habitual compartiremos informaciones que tienen que ver con los sectores productivos de la región central de la provincia de Córdoba. Nos internamos rápidamente y vamos a los títulos entonces de este programa. Precoloquio industrial. En la sede de AERCA se concretó el evento preparatorio al encuentro que se realizará en Córdoba. Empresarios y funcionarios debatieron la problemática que vive el sector. Jornada provincial de suelos. En Belville se llevó a cabo la cuarta edición bajo el lema Un lugar de encuentro con el conocimiento, la práctica y la experiencia. Arquitectos en Acción. Gustavo Martinotti, presidente del Colegio Profesional, explicó los trabajos que está desarrollando la nueva gestión al frente de la entidad. Bien, comenzamos con el desarrollo del programa. Nos trasladamos entonces hasta AERCA. En la sede de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino se llevó a cabo el precoloquio de la Unión Industrial, preparatorio del evento mayor que se desarrollará en agosto en Córdoba. Un gran marco de público, conformado por empresarios, funcionarios y profesionales, se dieron cita en el espacio, donde se analizaron aspectos vinculados al sector en un crítico momento económico que impacta de lleno en la actividad. El ministro de Industria, Minería y Comercio de Córdoba estuvo en el encuentro. En diálogo con la prensa, describió la realidad industrial que observan desde la provincia. Obviamente que estamos viendo con preocupación este segundo semestre. Ya tenemos algunos indicadores que preocupan. Concretamente estamos viendo, por ejemplo, la caída en los sectores comerciales, es indudablemente una realidad. En algunos sectores productivos pasa exactamente lo mismo. Fíjense que por primera vez en muchos meses la industria automotriz volvió a caer, ha caído tanto en producción como en patentamiento, lo cual es un dato importante y a tener en cuenta. Hay otros sectores que también están muy afectados, que son bienes de consumo populares, como es el caso de la vestimenta, como es el caso de los productores de calzado. Todavía, a pesar de este cuadro de situación que indudablemente preocupa para el resto de este semestre, todavía no llegamos a una situación absolutamente crítica en el sentido de que no estamos observando una ola de despidos, ni estamos observando tampoco una ola de suspensiones. Pero creo que sería una tontería pretender negar esta situación de dificultades que vamos a tener seguramente más adelante. Esto de que no tenemos ni despidos ni suspensiones es la foto de hoy. Mañana no lo sé, pero obviamente es preocupante. Esto mismo se lo hemos planteado todas las provincias ayer al nuevo ministro de Producción, Sica, Nante Sica, en Buenos Aires, quien nos ha llamado, ha tenido la buena voluntad de invitar a una reunión del Consejo Federal de Ministros de Producción y de Industria de todo el país, con variantes según la región de que se trate. En general, todos los ministros hemos planteado más o menos lo mismo, y los requerimientos de lograr financiamiento para las pequeñas y medianas empresas a efectos de que no se corte la cadena de pago. Así que la expectativa que nos plantea el ministro es que en los primeros meses del año próximo vamos a ver un quiebre de la tendencia a la baja y que se va a empezar a notar una mejora, pero bueno, falta mucho todavía para ese momento. Creo que tenemos que ocuparnos particularmente de este momento. ¿Y cómo se prepara el gobierno de la provincia de Córdoba para afrontar esa situación? Bueno, en los términos que le acabo de decir, nosotros hemos quedado con el ministro de Producción de la Nación en tener un contacto permanente, muy directo. Mi presencia hoy acá obedece justamente a otro aspecto que hace también digamos, la cuestión propia de la provincia, que es el estar en una relación constante y permanente con los distintos sectores empresariales de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos en el ámbito de mi ministerio un consejo consultivo que le llamamos, que lo hemos creado justamente en mi anterior gestión como ministro, y de la que forma parte la Unión Industrial de Córdoba,
y a la que vamos a echar mano a este funcionamiento en forma mucho más activa y mucho más cercana, justamente para saber a dónde están los focos de conflicto y ver qué es lo que se puede aportar en cada caso en particular. Y le preguntamos a Franco Monetti, presidente de AERCA, sobre el impacto en la industria local. La realidad, digamos, es prácticamente la misma que se está viviendo a nivel provincial y yo creo que también a nivel nacional. Me parece que la preocupación es muy grande. Hoy, por suerte, no tenemos la realidad de tener tanto ruido como en las ciudades grandes, eso es lo que hablábamos recién con el ministro. Tenemos una ciudad un poco más tranquila, pero no menos preocupación que lo que están viviendo ellos. Yo creo que el mayor problema es el grado de incertidumbre que hoy tenemos dentro del sector industrial, por este caso en particular de este encuentro de los industriales, que nos afecta muchísimo la toma de decisiones. Es como que las industrias hoy por hoy, o los industriales están tomando decisiones sin saber lo que va a pasar la semana que viene. Entonces eso se transforma en un contexto muy complejo. Y también estuvo en el encuentro concretado en la sede de la calle San Juan, Gerardo Seidel, quien es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Con él justamente conversamos sobre la situación y trazó una radiografía de la industria provincial. Bueno, fundamentalmente yo diría que acá hay claramente un primer semestre que duró en realidad 5 meses, hasta mayo, en el cual la actividad industrial en general, salvo 3 sectores que eran madera, muebles, calzado y textiles, que estaban con la actividad bastante caída, pero esto ya venía arrastrándose los últimos 2 años. El resto tenía un nivel de actividad bueno, habían crecido 7 trimestres, de modo que lo que se esperaba era un año medianamente bueno, o digamos medianamente normal para la Argentina. Crecer un 2, 2,5 es importante en cualquier país. Lamentablemente las proyecciones oficiales de hoy es que se crecería menos del 1, con lo cual todo lo que se hizo en el primer semestre queda atrás. Y yo diría que lo que más ha dificultado es, por un lado, el tema tipo de cambio, que fue claramente un problema un poco nacional, mucho extranjero, por el cambio de Estados Unidos en la tasa de interés y en la revaluación del dólar, pero fundamentalmente también el haber tenido demasiadas expectativas en que voluntariamente la inflación iba hacia abajo y no íbamos a tener turbulencias. Y esto lo advertimos más de una vez con respecto a que el impuesto inflacionario es el más regresivo de todos y, en definitiva, a más de un gobierno no le conviene bajarlo porque es su fuente de recaudación. Es decir, en cuanto más aumenten los precios, mayor recaudación tiene. Como que la recaudación de junio pasado fue el 31%, o sea, superior a la inflación del año pasado, el 24-25. De modo que, estos altibajos nos han, digamos, sorprendido a todos, nos han dejado un poco desconcertados, mirando el segundo semestre con bastante miedo. No sé si tanto por la caída del empleo, sino por cómo se va a desarrollar el consumo, qué nivel de demanda vamos a tener las industrias y, consecuentemente, esto repercute en el nivel de actividad de cualquier empresa. Y el industrial sostuvo que, a pesar de las dificultades en el sector, no están pensando en despidos masivos. Yo diría que ninguna industria hoy se desprende de su personal, y creo que esto lo he recalcado muchas veces, porque no hay personal adecuado. Es mucho más costoso desprenderse del personal por una crisis de 6 meses que volver a conseguirlo. De modo que por ese lado yo diría que, esto hablando siempre del sector formal. Bien, por supuesto. Si caemos al sector informal, ahí la cosa es mucho más débil y lamentablemente se corta el hilo por el punto más cortito, ¿no? Usted nombraba, Gerardo, recién algunos sectores
bueno, como el textil, como el calzado, que ya venían con problemas, como mencionaba, ya de hace varios años. Bueno, este año se suma maquinaria agrícola, por ejemplo, que ha tenido una mala performance, por ahí más allá de esta cuestión coyuntural. Y se suma ahora en estos últimos días los datos, ¿no es cierto?, de la industria automotriz, que también tienen un alto impacto, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente esos dos sectores están muy ligados a la dinámica de la economía y básicamente es inversión. Si bien el automóvil es un bien de consumo, no es un bien de capital como la maquinaria agrícola, pero está ligado al nivel de actividad económica. Entonces no se puede soslayar que en estas etapas vamos a tener esos altibajos, pero habiendo tenido un primer semestre medianamente razonable en el sector automotriz, yo creo que llegan bien a fin de año, no así la maquinaria agrícola, que sabemos que ya lleva 6 meses u 8 meses de caída por los números que conozco, ¿no? Bien, distintos testimonios entonces recogimos en ese encuentro concretado en AERCA. Bueno, parte quedará pendiente para los próximos programas. Llegó el momento de establecer una pausa, enseguida regresamos.